Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Me encanta estar aquí. He venido a primera hora para oír el máximo de colegas, ver el máximo de proyectos. Creo que es una oportunidad magnífica. Gracias también al jurado y los que lo representáis, digamos, en tanto que nos seleccionaron alguna obra, una finalista y una con un galardón. Y también gracias a vuestras palabras, no solo a Juanjo, a Adrià, Yo estoy un poco nervioso, no os voy a engañar. O sea, cuando a mi edad ya los colegas jóvenes hablan de ti poniéndote como ejemplo, ya, hostia, da como un poco de miedo, ¿eh? Decir, ostras, igual ya es que estoy fuera de la liga, ya no te tienen miedo, ya no te ven un contrincante en un concurso, cosas de estas. He venido, nosotros somos 4, he puesto el nombre de los 4, es importante, funcionamos como tal desde el principio, nos conocimos en la carrera, por lo tanto entiendo que hablo en nombre de los 4 y empezaré mi explicación con una pequeña reflexión que entiendo que mis compañeros compartirían. Me sabe fatal, hoy me he dado cuenta que no he traído ni un triste ortofoto para que entendamos dónde está localizado el proyecto, no tenía buenos dibujos del proceso constructivo y he traído material, supongo que convencional, que intentaré compensar con mi habitual histrionismo, moviéndome mucho y quizás grito. Pero primero, yo entiendo que cuando explicamos proyectos es interesante entender las circunstancias que justifican, que dan razón de ser a las soluciones. Pero al final, explicar proyectos explicados por arquitectos, entre arquitectos nos encantan, pero no nos engañemos, es muy poco extrapolable, es muy poco ejemplar, porque siempre responden a circunstancias muy específicas. Lo que en realidad creo que es más interesante de compartir son las circunstancias generales, el posicionamiento general que como despacho, que como arquitectos nos encontramos cada día y cómo afrontamos el proyecto de arquitectura cada día, no solo en las circunstancias concretas del proyecto que explicaré después. Por lo tanto, sencillamente con algunas imágenes quería haceros una reflexión de un poco dónde nos encontramos en términos generales en el despacho y nuestra posición frente a la arquitectura. No como arquitectos, sino como ciudadanos, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, todos deberíamos sentirnos apelados por los dos grandes retos contemporáneos, que diría que son la crisis ecológica, la emergencia ecológica y el reto de la justicia social. Hay muchos matices y en algunos casos estos dos retos son caras de la misma moneda. Pero estos dos temas, y ya no solo lo digo como ciudadano, lo digo también como profesor de la escuela, la gente joven, es lo que os mueve, es lo que os interesa, es de lo que queréis hablar a través de vuestros proyectos en la escuela. Y yo como ciudadano lo comparto completamente. Dudo que alguien aquí pueda levantar la mano contradiciéndome. Y encontraríamos otros retos, otros matices, otras historias. Ahora bien, a mí lo que me preocupa, y nos preocupa en el despacho y nos ocupa, también como docente, es localizar la palanca específicamente arquitectónica para abordar esos dos retos. No desde la superambición, sino específicamente con las herramientas de las que nos hemos dotado como arquitectos para hacer proyectos de arquitectura. Y no quiero sonar para nada dogmático, ni no intento evangelizar a nadie, solo os explico las conclusiones a las que nosotros hemos llegado en nuestra escala de despacho sobre cómo, como arquitectos, abordar estos dos retos. En el aspecto de la emergencia climática, para nosotros es fundamental conseguir construir la experiencia de las personas en los edificios a través del comportamiento natural de esos edificios. Que el edificio se comporte según su naturaleza, según su geometría y su materia. En ese comportamiento natural, en la construcción de una experiencia como resultado de la naturaleza del edificio, que antes Adrià, con mucha más precisión que yo, ha hablado de la palabra clave para mí, que es termodinámica, es que suena como muy arduo, muy seco, demasiado científico, pero si lo vestimos mejor, hablamos de la naturaleza del edificio, estamos hablando de las mismas cosas.
Porque además pasa una cosa, primera cuestión, esa experiencia producida desde la naturaleza del edificio apela a una experiencia multisensorial y áptica y por lo tanto es mucho más intensa, mucho más extraordinaria y es una auténtica oportunidad para la arquitectura combinada con el reto de la ecología. Y en segundo lugar, la termodinámica no se estropea. La termodinámica funciona, está en las leyes de la física, etc. Y el tipo de termodinámica o el tipo de naturaleza del edificio que nosotros practicamos, y no es la única, es cosas tan tópicas, tan tradicionales, no necesariamente de sentido común, pero muy habituales y que las vemos continuamente en los ejemplos de arquitectura vernácula, de construcción popular que hemos visto esta mañana, que nos han explicado en otros proyectos, son básicamente conseguir que esa experiencia, que ese confort dentro de la arquitectura sea el resultado de los atributos de la estructura. Nosotros intentamos, tanto como podemos, que las condiciones de la experiencia provengan de los atributos de la estructura, de su peso, es decir, de su inercia, trabajando con materiales con un calor específico que favorezca esa inercia, desde su propia geometría, encintando, definiendo el espacio desde la propia estructura, espacios convectivos, espacios verticales que fomenten la convección del aire, desarrollar, incluso inventar, y os decía lo del sentido común, esto de la termodinámica o este tipo de estrategias, no todo se resuelve con sentido común. Yo recuerdo cuando estábamos empezando el despacho y tal, algunos proyectos que hacíamos con este reto de la sostenibilidad y tal, me acuerdo de algunos comentarios, esto es sentido común, esto de la sostenibilidad es sentido común. Sí, hasta cierto punto, en la tradición hay muchísimas cosas de las que aprender, pero no solo es sentido común. Poder desarrollar herramientas basadas en comportamientos físicos, pero hasta el punto de poder llegar a mover 15.000 metros cúbicos de aire a la hora con 3 motores naturales, como es el caso, no es de sentido común, ¿vale? Pero sí que está en las leyes de la naturaleza, y en este caso en las leyes de la naturaleza geométrica y material de este edificio. O con la captación de la luz, la gestión de la luz natural, el uso de materiales capaces de ayudarnos a gestionar la humedad, etc. Es decir, en términos de, insisto, entendemos nosotros, en términos de cómo abordar el reto ecológico desde específicamente la arquitectura, en nuestro caso la solución, la estrategia que entendemos como más adecuada es trabajar desde la termodinámica, desarrollando edificios que se comporten solos. Cuanto más solos posibles. Hay una frase muy bonita, teníamos un compañero, Lluís Jobert, que es muy marinero, y decía aquello de que el edificio navegue a vela, o sea, cuando navegas solo con el recurso del aire, ¿no? O sea, a ver hasta dónde podemos llegar con el edificio comportándose solo a vela, ¿no? Evidentemente, estos ejemplos que os enseño y otros, nosotros no somos, ninguno de nuestros edificios es un passive house, jamás hemos conseguido un LEED Platinum, etcétera. Entre otras cosas, porque cuando trabajas desde este tipo de estrategias termodinámicas, donde básicamente estás intentando reducir al máximo la demanda, es muy incómodo para las certificaciones etc., Minergie, LEED, etc., es muy difícil llegar a grandes calificaciones, porque lo que están valorando mucho más es la eficiencia, que también es muy interesante, muy válida, y nuestros edificios, que al final también tienen sistemas activos, también tienen que cumplirlo. Pero cuando abordas básicamente este comportamiento natural, olvídate, puedes conseguir un PASIF, sin duda, pero conseguir un certificado... Bueno, me estoy enrollando con cosas que no tocan, disculpadme. Pero estábamos en este primer gran reto, que es la idea de la termodinámica, con el cual nos sentimos cómodos y además nos da un marco mental muy potente para poder abordar distintos proyectos y tener cierta seguridad y ciertas certezas en esto que os digo de buscar siempre la experiencia de las personas diseñando los atributos de la estructura. Pero ¿y sobre el tema este de la justicia social? Porque, y vuelvo a mis alumnos o vuelvo a nuestras circunstancias profesionales a diario, procesos de participación, ¿no? Estamos todos en esta... O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo...? Y vuelvo a lo mismo, como ciudadano,
ostras, totalmente interesado, totalmente abierto, me parecen totalmente necesarios. Pero ¿y como arquitectos? ¿Cuál es la herramienta de la arquitectura para incidir en el sentido de cómo vivimos en sociedad? Pues diré una cosa que supongo que suena súper rancia y súper antigua, pero es la tipología. O sea, los arquitectos proponemos tipologías, revisamos arquetipos, proponemos tipos. Y es en las tipologías, esta mañana el filósofo se llama Vico, comentaba lo de la ciudad que se entraba por la cubierta. Eso es una tipología. Es una tipología. Es decir, el diseñar eso como tipo extrapolable a otros contextos, a otras geografías, a otras topografías, es un tipo y efectivamente es una propuesta de cómo convivía esa sociedad, en el sentido que lo ponía Vico, dando una importancia dimensional brutal a lo colectivo, ¿no? Es un tipo que favorece eso. Pues esa es la herramienta que tenemos los arquitectos, me parece a mí, insisto. Y creo que este edificio que está dentro de la Bienal se puede reconocer en él alguna de estas herramientas termodinámicas, alguna de estas certezas o alguna de estas ideas de estructuras que definen las circunstancias de la experiencia en la arquitectura, pero si tiene algún interés, creo, es que es singular tipológicamente en el sentido de propuesta de vivienda, de vivienda de agregación, plurifamiliar, etcétera, etcétera. Bueno, se acabó la intro, ¿vale? Creo que está bien a veces hacer intros porque creo que es lo interesante, porque a partir de aquí ya es explicar, entrar en el detalle, como que puede ser, es como aquellos documentales de la 2 del mediodía que te explican un caracol de mar que vive en la profundidad y te fascina, pero es poco, en realidad cuando se acaba el documental no te olvidas, ¿no?, del caracol de mar. Y entiendo que cuando nos explicamos nuestros proyectos en mucho detalle pasa un poco lo mismo, pero como yo estoy encantado de lo que hacemos, os lo explico con la mejor de las intenciones posibles. Como os decía, este edificio creo que sí tiene un interés especial, aunque se puede reconocer las otras estrategias, es en esta propuesta tipológica. Esto es un concurso y empezaré también, antes nos explicabas una circunstancia de concurso, yo explicaré también una circunstancia de concurso, aunque no es específico de este concurso. Nosotros cuando hacemos concursos, y en este yo creo que Adrià y Sandra también participaron, mira, esto está, después en la mesa redonda igual estaría bien que pongamos en crisis lo que yo explique ahora, ¿vale? Sandra y Adrià fueron finalistas de este concurso, que tuvimos la suerte de ganar nosotros, y hace unos años, que son muy jóvenes pero son muy buenos, o sea, la circunstancia del concurso, y es como en general nosotros nos miramos los concursos, aparte de qué tipo de administración lo promueve, etcétera, etcétera, nosotros siempre nos miramos antes que nada lo siguiente. Comparamos la cantidad de techo que sale de multiplicar la ocupación por el número de plantas con la cantidad de techo máximo que te permite la normativa o las condiciones del concurso, que como todos sabéis casi nunca coincide, ¿no? En general, el techo máximo nunca llega al potencial máximo geométrico, ¿vale? Siempre hay una franquicia. Y es en esa franquicia, en decidir ese vacío, ese no techo, dónde lo pones, que cuanto más franquicia tienes, más margen tienes para la decisión arquitectónica. ¿Se entiende? En este caso, la multiplicación de la mancha por el número de plantas eran 16.000 metros cuadrados. Pero la normativa decía que máximo 13.200 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados, es mucho, es mucho. Es decir, era un concurso que cuando nos lo miramos detectamos que había una franquicia, es decir, que el margen de decisión era importante. Y ahora igual alguien que igual conoce nuestra obra o le interesa y tal, igual se lleva una decepción. Esta geometría no la dibujamos nosotros. Esta geometría está en el plan parcial que define la ordenación de todo este sector, que es un sector en bloques, en manzanas abiertas, ¿vale?, en el cual en una especie de tiquitaca, o sea, solares vacíos, solares llenos, ya hay un edificio hecho un poco más arriba y se prevén más edificios así en bloque abierto
más abajo, siempre combinados. Es una zona muy privilegiada de Gavà. Gavà es un municipio del área metropolitana, muy convencional, pero una circunstancia muy favorable. Tiene playa y además entre el núcleo, que está a unos kilómetros de la playa, y la playa hay un parque agrícola protegido, o sea, nunca van a edificar. Y en esta zona que está justo en el límite del centro de Gavà, está rodeado de verdes protegidos, parques, zonas forestales protegidas. Por lo tanto, el entorno es muy favorable. Y este bloque abierto es el que proponía el plan especial. Entonces, tienes 3.000 metros cuadrados para decidir cómo vacías o cómo deformas esta propuesta normativa, ¿no? Entonces dices, hostia, esa punta, duele ver esa esquina, ese ángulo, o la esquina del bloque en L, qué poco elegante, ¿no? Bueno, lo que nosotros decidimos, aunque estuvimos muy tentados de redefinir estos volúmenes, hacerlos más escuetos, ¿no? Igual 4 bloques más rectangulares, etcétera, etcétera, lo que nosotros decidimos fue que en vez de redefinir la volumetría que proponía el plan especial y que nos parecía terrorífica, aunque el tiempo ha demostrado que los que estábamos equivocados éramos nosotros y no la municipalidad, decidimos que esa franquicia la íbamos a poner dentro. Y eso, que en un esquema en sección puede parecer obvio, no lo es tanto si os digo que el ancho de esta barra, son 14 metros. 14 metros se puede hacer una vivienda pasante. 12 es un poco el límite, pero bueno, 14 puedes hacerla. Acabamos de hacer unas de 20 metros de profundidad. Pues claro, te queda una tipología muy profunda, aunque tengas ventilación cruzada va a ser un poco oscura, ¿no? Va a ser un poco lúgubre. Y estamos ahí, y entonces vimos que en esos 14 metros, un poco al límite, pero podía aparecer esa franquicia puesta en forma de un largo patio longitudinal, de tal manera que todas las viviendas, en un alto riesgo frente a un concurso para la administración pública, tenían muchísima fachada. Fachada por un lado y fachada por el otro. Es decir, todas las piezas iban a tener ventilación cruzada y luz natural por los dos lados, porque haciendo esta franquicia te quedan piezas cerradas en esta sección de 3,5 metros, es decir, no da para más que para un solo programa. Bueno, total que asumimos eso, nos comimos el volumen que planteaba el plan especial, hicimos esta propuesta dándonos cuenta que en realidad ellos se creían realmente el valor de este bloque abierto, y es cierto, o sea, este bloque abierto en este contexto muy potente, muy verde, pues no ha habido ningún problema. O sea, realmente cuando ahora lo ves acabado, pues esa punta, esa esquina, pues las ves con toda naturalidad, funcionan bien, realmente el contexto es muy potente y estos bloques abiertos dejan pasar el verde a través de una manera muy natural y que realmente ponen en relación a todos los vecinos con ese contexto protegido. Pensad que aquí desde planta primera a planta segunda ya se ve el mar, ¿eh? O sea, realmente es una VPO como yo intenté empadronarme en el municipio. Y entonces funciona en ese contexto y asumimos estas esquinas, asumimos estos ángulos y esa punta en medio de ese verdor. Bueno, eso es el invento del concurso, ¿vale? Y estuvo en el concurso y estuvo hasta el final del proyecto y de la obra. De tal manera que, y de esto también es un dibujo del concurso, que de estos bloques del punto de partida propusimos esta sucesión aparentemente, o sea, una sucesión desjerarquizada de espacios idénticos, que puede parecer, suena a rollo patatero, pero hay un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho. Jacques Delat, el arquitecto francés, dice: la funcionalidad compromete la libertad de uso. La funcionalidad compromete la libertad de uso. Para los más jóvenes igual ha cambiado mucho la cosa, pero para los que nos hemos formado en mi edad es una frase que choca mucho, porque nos hemos formado en las escuelas de arquitectura con la idea de la arquitectura como máquina del vivir, ¿no? Pero también con la idea de la flexibilidad, de la multifuncionalidad, etcétera, etcétera. Delat dice que se dan de bofetadas. Es decir, cuando una cosa está extremadamente diseñada para una función, no puede servir para muchos. Por lo tanto, la funcionalidad compromete la libertad de uso.
Y en ese sentido, esta serie repetitiva, infinita, de piezas de unos 11 metros cuadrados, que son prácticamente 3,3 por 3,3, 3,5 por 3,25, tal, repetitiva, continua, tiene unas dimensiones que puede alojar una habitación, un salón para la tele, un comedor, una cocina, una habitación, sin ningún tipo de... Desde la geometría y desde la tipología no hay género, no hay jerarquías, no hay condiciones, no hay obligaciones, ¿vale? En cambio, veréis que son espacios que son muy característicos, pero no por su función, sino porque tienen muchísima luz, porque tienen muchísima ventilación, porque tienen unas vistas magníficas, ¿vale? Porque no tienen adjetivos, porque no tienen apellidos, porque no tienen funciones. Entonces, en esta corona, además, funciona bastante bien porque esta medida de 14 metros que os decía que tiene la barra permite estas 4 piezas que hace que de una manera muy sencilla y muy elegante, una cosa que la geometría de salida parecía que definía claramente bloques con testero, con ese tipo de fachadas ciegas y tal, para nada. Realmente con este módulo te permite girar la fachada tranquilamente y que el edificio borre cualquier idea de testero. Y esto se complementaba, a partir de esta condición previa que os explicaba del patio longitudinal, con una terraza que la normativa también, es que la normativa estaba muy bien, te permitía hacer unas terrazas de 1,5 metros y además nada de no las gires, nada, o sea, no, a todo lo largo, en todo momento, en los testeros, en todo. O sea, realmente la normativa, a pesar de que había dibujado estas piezas tan largas, no quería testeros. A pesar de eso, el edificio de al lado tiene unos testeros terroríficos, incomprensibles. Entonces aparece esta corona de piezas idénticas, repetitivas, celdas, rodeada por fuera por una terraza generosa, rodeada por dentro por una galería continua, que es el elemento que te relaciona con el patio, ¿vale? Y por lo tanto este patio solo queda interrumpido por los núcleos de comunicación vertical. Esto da esta suerte de repetición muy seriada, pero me sabe mal, también no traigo, y hay ya buenas fotos de estos edificios colonizados, pero realmente yo creo que también en esto estaremos casi todos de acuerdo. La arquitectura es una cosa siempre inacabada y es de desear que sea inacabada, porque no hay nada mejor que dotar de sentido a nuestros edificios cuando son colonizados, cuando la gente los pone en carga. Antes utilizaba este concepto Adrià, que también es muy bonito, ¿no? Poner en carga un edificio a través de su uso, ¿no? Entonces, esto es un soporte, esto es una estantería, a la que le faltan los libros, le faltan las bicis, le faltan los niños, le falta todo. Pero como estantería es recia, es sobria, tiene unas condiciones óptimas, no puede tener más luz, no puede tener mejores condiciones para la vida, ¿vale? Por dentro son estas estancias idénticas, una al lado de la otra, pero con esta relación abierta y franca. Aquí se ve un detalle, que es un detalle que yo creo que es bonito, que es que hicimos un esfuerzo para que las carpinterías, ya que son, al final esto es VPO, son 70 metros cuadrados útiles, 3 habitaciones, etcétera, etcétera, las carpinterías abren hacia afuera. Las ventanas son una doble balconera que abre hacia afuera, con este detalle de que son ventanas que nosotros llamamos a bofetón. O sea, el marco antes también lo comentaba esta mañana alguien sobre el detalle de una carpintería, ¿no? Puesta a bofetón para que la ventana pueda abrir hacia afuera, cosa que te da 2 ventajas. Ganas espacio interior, ¿no? La carpintería no te molesta, puedes poner cortinas, puedes poner lo que te dé la gana sin dejar de hacer la ventana de arriba abajo, y después que tienes una sensación muy placentera, y es que realmente tienes una sensación de que salir a la terraza es salir afuera. Cuando tú sales en el sentido de la abertura de las puertas. Esta serie infinita de espacios se va reproduciendo. Nosotros, nuestra propuesta es obvia, dónde están las habitaciones, dónde está la sala, dónde está la cocina, pero también la libertad de interpretación es amplísima. El edificio no deja de tener estos fundamentos o estas ideas de hacer estructuras. Esto es una estructura a compresión que originalmente en concurso pretendía ser de ladrillo, un ladrillo estructural a compresión, planta baja y 4. Las circunstancias del proyecto lo impidieron, circunstancias que no vamos a entrar, después podemos entrar porque el cliente es muy bueno y entonces, como no quiero hablar mal del cliente, pues el cliente es muy bueno, o sea, circunstancias. Pero
la idea de una estructura a compresión que definía los espacios se mantuvo, pero parcialmente, ¿vale? Pero entonces estos espacios cruzados, ya veis, muy fáciles de ventilar, con este espacio intermedio que es el patio, que aunque es un patio abierto, pero las simulaciones nos permitían ver que siendo un espacio abierto, solo por el hecho de estar controlado geométricamente, llegaba a tener 2 grados favorables respecto al exterior en invierno, sencillamente porque el aire se mueve menos, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos este espacio ligeramente atemperado. También tiene otra cosa interesante, muy banal o muy obvia, pero es que conseguimos meter el parking dentro de la proyección del edificio, con lo cual todo lo que es espacio exterior es completamente permeable, no tiene sótano en lo que es espacio exterior que puede drenar tranquilamente, ¿no? Entonces, esta es la sección resultante, esta serie de espacios que se abren completamente al paisaje y se abren completamente a través de la galería a estos patios interiores. Cuando decimos que los atributos están en la estructura, intentamos que incluso los atributos en sentido de sistemas activos, o sea, siempre que podemos, cuando hace falta un sistema activo, una calefacción, como es el caso, aquí se hace un suelo radiante, porque el suelo radiante, aunque sea un sistema activo, también está aprovechando la inercia de la masa de ese pavimento. Evidentemente no hay falsos techos y la estructura se queda vista, la que se puede dentro de la casa, como cojín térmico que ayuda a temperar de manera pasiva los espacios interiores. Esta mañana, es que me salen cosas que iba pensando cuando hablaba esta mañana Vico, ¿no? Y creo que se ha dejado, cuando hablaba de este reto o esta pregunta que lanzaba, ¿no? En el sentido de qué hacemos qué hace la arquitectura para recuperar esta idea de lo colectivo, del espacio de relación, del espacio de confianza, ¿no? Yo creo que, y tiene razón, que tenemos carencias en este sentido. Pero tenemos carencias sobre todo porque hemos destrozado el gran invento del espacio colectivo de la ciudad mediterránea, que no es la plaza, no son las cubiertas, no son las playas, son las calles. La calle es el invento maravilloso de la ciudad mediterránea, densa, o sea, ese límite entre lo público y lo privado, es el espacio de relación. Es lo que nos envidian todos, es lo que quería hacer Le Corbusier. Y nosotros hemos conseguido generar ciudades donde las calles son anodinas, no tienen carácter, no tienen atributos y por lo tanto dificultan mucho esa idea de relación. Pero yo creo que el reto del espacio de lo colectivo está más en el proyecto de ciudad que no en el proyecto de arquitectura. Después, cuando nos encontramos todos en contextos tan áridos, es responsabilidad del proyecto intentar recuperar y proponer esos espacios de relación. Pero yo creo que el gran espacio de relación existe y es la calle. Y en ese sentido, aquí no tenemos unas calles densas, pero es verdad que tenemos un contexto muy favorable, unas calles bastante pacificadas, parques, zonas verdes. Aquí lo que se propuso en este sentido de lo colectivo fue, estos son 136 viviendas, todo el mundo entra por el mismo vestíbulo. Hay un único vestíbulo. Un gran vestíbulo, un gran espacio que es un porche, no tiene ningún tipo de climatización, de 6 metros de altura, todo el mundo tiene que pasar por aquí, es prácticamente una capilla y es donde realmente no solo hacen ellos las reuniones, hemos hecho las reuniones con ellos para intentarles explicar cómo se comporta el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Desde este espacio, a pesar de que tiene tanta fachada las calles, lo que se propuso es que todo el mundo, todos los vestíbulos, daban al verde interior, ¿vale? Es obligado pasar por el verde interior porque es la única manera de garantizar que esté vivo, que esté vascularizado, que esté alimentado, que esté ocupado. Y es que cada mañana por narices todo el mundo va a tener que pasar por él, ¿vale? Entonces, todo el mundo entra y sale por el vestíbulo, accede a este verde interior y por las distintas pasarelas se accede a los 8 núcleos de escaleras. De los núcleos de escaleras, a través de estos patios, ¿no? Los núcleos de escaleras son abiertos, son ventilados, digamos, y desde estas pasarelas de los núcleos de escaleras accedemos a las viviendas, ¿vale? Este es el patio en construcción, que veis, es un patio, la gracia de esta tipología es que el patio es muy estrecho, ¿vale? Hace 3 metros. De hecho, como hace 3 metros, legalmente podríamos llegar a justificar que habitaciones, salas, pueden llegar a ventilar a través de este patio. Pero no es necesario, porque en realidad todas ventilan por la calle. Esto es una propina que vale dinero, ¿vale? Porque esto quiere decir una tipología con una cantidad de fachada bastante inasumible para los ratios habituales de VPO. Por lo tanto, se ha tenido que hacer una construcción extremadamente sobria para meter en presupuesto
el doble de fachadas que tendría un edificio convencional más compacto, ¿vale? Entonces, este patio es muy estrecho, pero realmente hicimos bastantes simulaciones de luz natural y funciona muy bien, es muy agradable y da este carácter total, ¿no? Entonces, para acabar de completar esta explicación tipológica de este sistema de agregación y volviendo a estas cosas tan pequeñas, ¿no? Pero hay que saberlo, esto es VPO y hacer concursos de VPO, aparte de que son ratios después de construcción muy económicos, pero también quiere decir una serie de cosas. Entonces, es muy difícil proponer en VPO vivienda de protección oficial, para los de la ESO. Es muy difícil proponer núcleos de 2 viviendas por rellano, ¿vale? O sea, la proporción entre ascensores, escaleras y número de viviendas es importante. Entonces, aquí dijimos, oye, era imposible hacer acceso por pasarela, vamos a hacer un núcleo cada 4 viviendas. Un núcleo cada 4 viviendas es una proporción bastante, digamos, estándar especulativo, ¿no? Es un especulador potente, venga, 4 por rellano, vamos a meter aquí caña. Ahora bien, con esta tipología que os enseñaba, con esta sección tan estrecha y este patio, fue relativamente fácil. O sea, cuando tienes un núcleo para 4 viviendas, se produce lo que llamamos una tipología pasillera. O sea, estás entrando necesariamente por la esquina de la tipología. Y si estás entrando por la esquina de la tipología, necesariamente necesitarás un pasillo para llegar a todos los sitios. Pero teniendo como tenemos este patio central, el pasillo se convirtió en el mejor lugar de la vivienda, dándole una medida crítica que es algo más de 1,60. Con algo más de 1,60 te cabe un armario y el paso, o te cabe una mesa y el paso, o te cabe todo aquello que en una vivienda muy escueta, muy austera, de piezas de 11 metros cuadrados, todo aquello que no te cabe en la habitación lo pones en esa galería que mide, en este caso mide 1,72 m y va fantástica para que la gente se monte su despacho, se monte su almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, veis esto, ¿no? El núcleo que funciona sin ningún tipo de climatización, accedemos a las pasarelas, entramos por las esquinas a las tipologías, pero la galería, simétrica a la terraza, es el espacio de la luz, el espacio de la ventilación y también el espacio donde la privacidad se pone en crisis y la gente se pone nerviosa, ¿vale? Y es algo que es curioso, o sea, este espacio, que es este patio, que es muy, bueno, esto aquí veis cómo la estructura es lo que es, o sea, la estructura es el espacio, la estructura son los techos, la estructura es la geometría del lugar, la estructura en este caso es la fachada, la estructura dentro es este cojín térmico que aporta inercia al interior de la vivienda. De hecho, esto es la estructura, ¿eh? Entonces, lo que sí que hubiésemos querido en concurso era que las paredes transversales que separan los espacios también hubiesen sido estructurales. Eso no pudo ser y conseguimos hacer unas pantallas de 15 centímetros, que no está mal y que realmente conseguíamos tener esta idea de la corona, ¿no? Que habéis visto, ese continuo de corona, que es todo este espacio estructural, que además tiene una dimensión que permite hacer los encofrados sin dividales, sin pasadores, bueno, es igual. Entonces, este es este espacio de bienvenida, ¿vale? Con el patio a la izquierda, la terraza ahí a la derecha y los espacios del vivir en esta sucesión. Solo los baños se colocan en la galería, el baño a un extremo y la zona de lavado y de térmica en el otro, cerrando el pasillo, ¿eh? Se veía aquí, veis, en los extremos de la galería se ven las partes técnicas. Es un espacio muy sencillo, muy sobrio, pero como os decía antes, sus atributos no son los de su funcionalidad. De hecho, es muy difícil, viendo esto, darle un nombre a este espacio. Bueno, galería, ¿no? Podría ser, pero no es una habitación, no es una sala, no es un invernadero. Bueno. Pero yo creo que eso a mí me parece siempre... Cuando voy a los sitios y no sé ponerles nombre... Ahora, hace poco nos invitaron, bueno, con Carles Enric, fuimos a la Villa Ver, ¿no? Hostia, yo no sabía ponerle nombre a ninguna pieza en esa casa. Era sorprendente y maravilloso a la vez, ¿no? O sea, cuando los espacios sirven para todo y cosas concretas no lo hacen muy bien, pero la verdad es que es una experiencia siempre fascinante, ¿no? Aquí veis que tiramos de aluminio en la fachada interior, que era lo más económico, y los elementos de madera que están para dotar de una cierta calidez también a la experiencia, pero todos son funcionales. Este cerramiento de aluminio está hecho de una sola pieza, es una superventana gigante que
por ella sola, a viento, vamos, o sea, es de una debilidad pasmosa, ¿vale? Entonces, los montantes de madera rigidizan, ¿vale? No están aquí para hacer bonito, que también, están para rigidizar el cerramiento, ¿vale? La cocina, el salón, en esta relación. Lo que os decía de la privacidad. Ese vecino está a 3 metros, ¿no? Y yo, como arquitectos, en general, nadie me ha venido a decir, hostia, pues estás loco. Pues en general a todos nos parece como, bueno, pues... Y además yo creo que a nadie le molesta que se ponga la gente cortinas, ¿no? Y además como todos nos hemos convertido estamos tan bizarros que si te ponen una cortina de plástico con florecitas dices, pues ole tú, pues... Pero en cambio los clientes, al ayuntamiento mismo, te venían como pidiéndote perdón, pero, oye, pero ya sabes que aquí van a ponerse... Bueno, pues que se pongan lo que quieran, ¿no? O sea, y de hecho es mucho más hermoso ahora este espacio que la gente que efectivamente no tiene los estándares de privacidad que al menos tengo yo, pues se lo ha empezado a llenar de cortinas y de screens y la verdad es que funciona maravillosamente bien. Pero bueno, realmente, bueno, no sé si estáis de acuerdo en esto, pero realmente la idea de privacidad que tenemos los arquitectos es bastante distinta a la gente que habita en nuestros edificios. Y seguramente tienen ellos razón, porque yo ahora voy ahí, veo cómo los habitan y los colonizan y está estupendamente bien. Y finalmente está la terraza, que reproduce en este caso hace 1,5 metros, ¿vale? No hace 1,70 m, y complementa esta experiencia. Como veis, aquí vuelve a haber un tema de conflictos y de franquicias y de privacidad, ¿no? Porque no hay separación entre vecinos apenas, ¿no? Con lo cual tenemos unas reuniones con los vecinos alucinantes, ¿no? Que se indignan y tal, pero a la hora de verdad, aparte de uno que se queja de que el gato le pasa a la casa del de al lado, entonces, en general la gente se ha ido acostumbrando. Porque yo creo que es un auténtico problema facilitar demasiado este tipo de privacidades en las cuales la gente aprovecha para acumular porquería. O sea, cuando empiezan a aparecer mamparas y tal, todo el mundo aprovecha la oportunidad. Bueno, en cualquier caso, he acabado explicando anécdotas del proyecto, me sabe mal porque mi intención era hablar de grandes ideas y grandes ambiciones y lo que nos conmueve en el despacho, pero supongo que este también sirve de ejemplo para que entendáis estas dos patas de nuestra ecuación actual, que creo que más o menos todos compartimos, ¿no? Que es intentar hacer una arquitectura que desde su ser, desde su naturaleza, sea capaz de producir una experiencia confortable siendo a la vez sostenible. Y esta otra pata que me interesaba hablar, y podemos seguir hablando igual ahora, que es realmente la tipología, la herramienta de la arquitectura para incidir en cómo convivimos en sociedad y como arquitectos incidir en este tipo de debates, o quizás hay muchas otras y nosotros no hemos sabido descubrirlas. Muchas gracias.